a facilitar algunas de esas preguntas. Así que muchísimas gracias. Les sugerimos también a todos los que están ingresando que puedan habilitar sus cámaras, tenerlas encendidas, ayuda muchísimo, tener los micrófonos apagados y estar, por supuesto, muy atentos. Si tienen dónde tomar nota, les recomendaría que tengan algo muy cercano para poder tomar nota. Así que muchísimas gracias, sean todos muy bienvenidos a este webinar de flexibilidad laboral. Estos espacios realmente están siendo tremendamente enriquecedores para, por un lado, aprender, crecer juntos, compartir experiencias y, por supuesto, nutrirnos para poder fortalecer a nuestros equipos de trabajo. Desde Great Place to Work tenemos este gran compromiso de poder acompañar a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar. Y esto lo hacemos posible de la mano de organizaciones que creen y confían en que la manera de avanzar más rápido y mejor es teniendo a su gente altamente comprometida. Por otro lado, fortaleciendo los equipos, trabajando en el bienestar con culturas sólidas y con un excelente ambiente laboral. Entonces, vamos a poder introducir un poquito este tema. Justamente quería comentarles, hace unos días atrás estaba leyendo el periódico y ahí salió una noticia bien interesante y es que justamente Zoom, la plataforma que hoy estamos ocupando en esta tarde, cambió recientemente su modalidad de trabajo, de tener a todos los colaboradores 100% en un trabajo remoto, han pasado a estar en un formato híbrido. Lo mismo ha sucedido muy recientemente con Amazon y con los funcionarios de Disney, donde han revisto las condiciones de trabajo de sus colaboradores y han incrementado la cantidad de días que su personal debe ir ya a la oficina. Entonces, lo que hemos visto es que verdaderamente este tema de la flexibilidad laboral, de las condiciones de trabajo, etcétera, está siendo un tema de mucho análisis en las organizaciones donde de pronto nos planteamos cuál es la mejor manera de trabajar, dónde podemos ser más productivos, qué cambios debemos hacer en las organizaciones para que esto funcione, qué está solicitando la gente. Y es más, escuchamos ya decir ahora que el postulante a un cargo, cuando se presenta a recursos humanos o a un líder, también pregunta cosas relacionadas con la flexibilidad laboral, es decir, puedo trabajar desde mi casa, ¿qué pasa si me surge un viaje? Eh, ¿Qué pasa si tengo un evento especial? ¿Puedo asistir? ¿No puedo asistir? ¿Cómo? Pregunto si me puedo ausentar durante estos días, etcétera. Ya forma parte de estas conversaciones que incluso están en estos momentos previos a incorporarse en un lugar de trabajo. Así que es un tema que realmente nos interesa a todos y para poder introducir un poquito más esto, nos encantaría hacer una pequeña votación con las personas que ahorita nos acompañan. Esta votación es totalmente anónima, pero nos va a ayudar a mirar un poquito cómo estamos nosotros trabajando actualmente. Seguramente ya le sale en la pantalla las preguntas. La pregunta dice, ¿consideras que tu trabajo es flexible? Y luego tenemos una serie de preguntas adicionales muy cortitas, son 3 preguntas. Entonces le pedimos a todos que puedan, por favor, contestar para poder tener algunos datos sobre el público que hoy día nos acompaña. Damos unos minutitos. ¿Cómo vamos, Ignacio? ¿Vamos contestando? Sí, Aldana, ya hay bastantes respuestas en la encuesta y se van viendo las tendencias. Excelente. Entonces vamos a dar un minutito más para que podamos contestar y también la vamos a compartir en la pantalla para que el público que nos está acompañando pueda también conocer las respuestas. ¿Estamos?
Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el 75% de las personas que están en sala considera que tiene un trabajo flexible. Actualmente tenemos un 46% que está trabajando de manera presencial, un 42% híbrido y un 13% remoto. Y luego dice tu trabajo laboral es flexible, tenemos que un 38% dice que sí, a veces un 33% y no tenemos un 29%. Muchísimas gracias. Bien, y con este datito que tenemos en sala, pues ya queremos comenzar con la invitación a quienes están esta tarde acompañándonos. Ellos son de la empresa Tigo, una compañía recientemente certificada por Great Place to Work. Ellos sí vienen haciendo sus mediciones hace muchos años con nosotros, son un excelente lugar para trabajar y esta temática de flexibilidad nos las van a poder compartir muy bien bajo un lema que ellos manejan que dice así, productividad desde donde estés. Y hablar de productividad y hablar de flexibilidad creemos que es fundamental y de eso es lo que queremos conversar justamente esta tarde. Tigo es una organización que tiene más de 2.000 colaboradores y tienen un índice de compromiso organizacional del 89%. Estamos hablando que 9 de cada 10 colaboradores de Tigo están altamente comprometidos con su organización, lo cual es fantástico, fabuloso. Así que queremos también felicitar en esta instancia a Tigo por esos excelentes resultados. Es muy difícil lograr ese nivel de compromiso y le entendemos que es aún más difícil en organizaciones como son tan grandes y con una distribución también a nivel nacional. Así que muchísimas felicidades por ello. Cuando miramos y analizamos sus resultados, nos dimos cuenta también de otra cosa muy llamativa que tiene que ver justamente con nuestra temática, el cómo ellos están manejando temas de equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, cómo manejan el tema de la flexibilidad dentro de la organización, porque sus puntajes están cerca de 10 puntos por encima del benchmark, es decir, de los mejores lugares para trabajar de Bolivia. Así es que por ese motivo nos animamos a invitarlos a ellos y en esta oportunidad tenemos 3 líderes de la organización. Estos 3 líderes tienen más de 10 años formando parte de la familia Tigo. Y ellos son Sofía Vil, ella es directora de recursos humanos y forma parte de la organización desde hace 13 años. Así que buenas tardes, Sofía. Un gusto tenerte. Hola Aldana, hola a todos, un gusto estar aquí. Gracias, Sofía. También tenemos y nos acompaña Luis Padilla. Él es director de marketing y forma parte de esta organización, al igual que Sofía, con 13 años en la empresa. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes y una alegría poder compartir este espacio. Gracias. Y tenemos a Yuri. Yuri Morales es director de negocios corporativos. Actualmente está en La Paz y forma parte de la organización hace 10 años. Así que gracias por darte este tiempo de intercambio, Yuri. No, un gusto. Gracias a ustedes, Aldán, equipo, por estar acá. Y estoy seguro que nos vamos a divertir y vamos a pasar un buen momento. Así es. Muchas gracias. Así que pongámonos cómodos, que vamos ya ingresando a poder tocar esta temática tan interesante. Nos encantaría que podamos conversar inicialmente sobre cómo conciben ustedes el tema de la flexibilidad laboral, que nos comenten qué es para ustedes flexibilidad laboral, cómo la entienden, Sofía, cómo la ves vos, cómo la están concibiendo dentro de la organización. Gracias, Aldana. Bueno, yo creo que realmente la flexibilidad se ha visto súper potenciada hoy con nuestro modelo híbrido. Yo diría que no es que empezó con el modelo híbrido. Definitivamente la flexibilidad antigua creo que venía desde hace mucho más tiempo, en diferentes instancias, porque no solamente la flexibilidad abarca el modelo de trabajo, ¿no? Pero definitivamente como que la mayor exponente de esto ha sido el trabajo híbrido. Y digo híbrido no porque vamos presencial algunos días y vamos eh, o trabajamos desde casa otros días, sino porque realmente es híbrido en el sentido de que el modelo va de acuerdo a al tipo de funciones que cumples. Por eso es tan importante el lema de productividad desde donde estés.
porque evidentemente somos realistas en que no todos los puestos pueden tener modelos de trabajo como 3-2, pero sí tenemos algunos que son 100% remotos, tenemos algunos que sí funcionan de modelo híbrido y tenemos hoy gente que también trabaja 100% presencialmente, ¿no? Entonces ahí está lo híbrido y ahí está también la flexibilidad de entender que son distintas necesidades en distintas áreas, en distintas partes de la organización. Bien, gracias, Sofía. En este caso, entendiendo que dentro de esta familia Tigo tenemos como diferentes modalidades de trabajo, donde sí tenemos personas que están 100% presenciales y otras remoto o tienen formatos híbridos. ¿Cómo hacen con estas diferencias? ¿Se han topado con algunas reacciones de por qué a ciertas áreas sí y en este caso no? O sea, ¿tienen que lidiar con este tipo de situaciones o no le ha sido un problema? ¿O no le es un problema? No sé si ahí nos quiere comentar alguna experiencia, capaz Yuri, Luis o Sofía, cualquiera podría compartir. Sí, con gusto, Aldana. Yo te podría decir que esto ha sido una experiencia, un aprendizaje continuo. Por supuesto que cada persona desde su perspectiva y su rol tiene una opinión con respecto a la flexibilidad. Hay personas que por ahí cuestionaban o preguntaban por qué algunos roles tenían cierta particularidad en cuanto a la flexibilidad, con más tiempo presencial o más tiempo remoto. Y de lo que nosotros nos hemos ido dando cuenta a lo largo de los años es que al final todo depende de la naturaleza del trabajo que cada quien desarrolla. Hay simplemente roles que requieren la presencialidad por naturaleza de cómo funciona el negocio. Por ponerlo de una manera muy práctica, una persona que está en atención al cliente, por la naturaleza de su puesto, evidentemente tiene que estar en su puesto de trabajo donde interactúa cara a cara con otras personas, ¿no? Así como eso también encontramos oportunidades muy interesantes. Nosotros particularmente hacíamos estudios de investigación de mercado cara a cara y gracias a estas metodologías híbridas descubrimos que hay metodologías remotas que se pueden realizar que terminan siendo bastante eficientes y bastante efectivas. Entonces, yo transmitiría que tiene que ver mucho con la experiencia de ir probando el modelo y con la naturaleza del trabajo que hay que comprenderla y definitivamente, como exponías un poco al principio y un poco también comentaba Sofi, no hay un molde único para todas las personas en todo momento, ¿no? La verdad es que hay que ir entendiendo poco a poco, paso a paso, y lo bonito es que la gente lo va comprendiendo y lo va acompañando una vez que comprende cuáles son las bases del modelo, ¿no? Y cómo se va ajustando. Luis, muchísimas gracias. Ahí básico lo que estás conversando de hablar, tocar estos temas con el personal para entender los diferentes roles y el porqué, ¿no? de cada característica de cargo y el tipo de modelo que se ocupe de acuerdo justamente a esa circunstancia. Me encantaría que puedan compartir con todas las personas que hoy nos acompañan algunas prácticas, por ejemplo, que han venido implementando justamente relacionadas a este tema de la flexibilidad. Prácticas, beneficios, algo adicional que han tenido que incorporar para lograr que los colaboradores perciban que existe flexibilidad laboral en la organización. Yuri, ¿nos puedes comentar algo en particular? Sí, por supuesto. Gracias, Aldana. Eh, yo te diría que no solamente es la flexibilidad laboral, ¿no? Tiene que ver con el ADN de la compañía, tiene que ver con la visión del directorio, del C-level, de cómo encaran las cosas. Una de las cosas que siempre decimos en Tigo, lo único constante en nuestro negocio es el cambio y nuestra capacidad de adaptarnos al cambio. No solamente en lo laboral, sino en lo tecnológico, en las formas de trabajar, en las formas de pensar, ¿no? Creo que tenemos muchos ambientes y espacios para pensar de forma lateral, co-creamos muchísimo entre áreas. Es más, me acuerdo hace 10 años atrás, cuando me incorporaba a Tigo, estamos pasando del horario discontinuo al horario continuo, ¿no? Y fue pilotear, ¿no? La verdad que nada está escrito en piedra, nada es 0, nada es 100, nada es blanco, nada es negro. Creo que lo importante es probar, testear, pero ante todo, que haya una firme convicción de todos, ¿no?
de que esa es la vía para poder adaptarte. Si no te adaptas, es más difícil, ¿no? Tenemos un pensamiento darwiniano, podríamos decir. Entonces, a partir de ahí, encarar proyectos, encarar cambios laborales, imagínate nosotros, nuevas tecnologías, pasar de la telefonía fija a la telefonía móvil, de la telefonía móvil al internet, del internet a la digitalización. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con esa convicción y pensar que la flexibilidad es per se una forma de pensar, está en tu ADN y está en tu visión. Bien, muchas gracias. Ahí, Aldana, Sofi, me gustaría añadir sobre lo que decía Yuri. O sea, esta parte de la co-creación creo que es súper importante y cuando manejas este tipo de cambios grandes, introducir como un cambio de horario que fue en su momento y ahora un nuevo modelo de trabajo, digamos, y en muchas cosas que trabajamos, yo creo que una parte súper importante es que estas cosas no surgen de, no sé, pues de recursos humanos y implementamos, no surge del CEO y lo implementa, sino que se trabaja conjuntamente. Veo varias caras de tío acá y muchos de ellos han participado en el proyecto donde había representación de todas las áreas, de diferentes niveles, para justamente lograr una política que se ajuste a la necesidad finalmente del negocio. Nosotros nos debemos al negocio y no hay que perderse en eso, ¿no es cierto? Pero que haya esa flexibilidad de entender cómo se adaptaba este modelo de trabajo en diferentes áreas, en diferentes necesidades y funciones. Entonces, esa parte creo que es súper importante. Y la otra parte es un poco esto de pilotear, pero también hacer fases, ¿no? Cuando introducimos un cambio así fuerte, y lo hemos hecho en varias instancias de cambios trascendentales, digamos, de la organización, damos también margen, es decir, entendemos que no todo el mundo puede cambiar de estar 100% en su casa a de pronto tener 3-2, por ejemplo, de la noche a la mañana. Colegios, quién recoge a los chicos, quién atiende al perro, que tengo que abrir la puerta al no sé quién. O sea, todas estas cosas se fueron consolidando durante los 2 años que estuvimos en pandemia. Entonces, cambiar de pronto necesita una fase. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, creo que es una buena práctica, es qué casos especiales teníamos. Entonces, habían casos especiales. La gente presentaba, es decir, por decirte, necesito hasta noviembre que termina el colegio y me reorganizo con todo para entonces darles como 2-3 meses de adaptación. En casos especiales, la gran mayoría cambia al modelo 9, que está ok, pero estos casos especiales irlos manejando porque hay que tener también esa flexibilidad con la gente de que no puedes pues, cambiar tu vida de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, creo que son puntos importantes. rescato lo que estás diciendo. Fíjate que hablábamos de flexibilidad, no es nada más que horarios, y flexibilidad es lo que estás diciendo, es también entender en qué situación están nuestros colaboradores para poder migrar a algo que la organización lo necesita, pero ahí nos estamos poniendo en el lugar del colaborador, estamos dándoles tiempos para que se adecúen. Y por otro lado, están hablando ustedes de fases, están hablando de testear, están hablando de involucrar a más personas para poder tomar este tipo de situaciones. Entonces me agrada muchísimo que justamente en este evento tengamos no solamente a alguien de recursos humanos hablando del tema, sino otros 2 líderes de áreas que están involucrados en lo mismo porque saben que estas decisiones van a afectar el desempeño del colaborador, ¿cierto? No sé si ahí quiere por ahí Luis agregar algo adicional en torno Sí, a de prácticas hecho, o qué, sí, o qué de hecho involucraste iba, dentro del cambio en iba a en tu comentarte un área. poquito sobre esto último que estás comentando. En estas fases que hemos ido, digámoslo así, pasando, bueno, nuestro rol de comunicación, nosotros desarrollamos la comunicación en la compañía, está siempre muy cercano con Sofía por la comunicación interna. ¿Me permiten un segundo, por favor? Perdón. Estamos muy relacionados con la comunicación interna y bueno, básicamente tenemos que entender cómo y de qué manera producimos la comunicación que sea más efectiva para nuestro cliente interno, ¿no? Y recuerdo muy bien las primeras etapas de testeo donde había un grupo de control de cerca de 35 personas, las que fueron a la oficina en primera instancia, con las cuales empezamos a preguntarles si la comunicación que les había llegado había sido efectiva y si había funcionado
el flujo de llegar a la oficina y de ingresar y los espacios que no habían sido utilizados después de retornar de la pandemia. Entonces, creo que hay mucho de interactuar con la gente. Creo que hay mucha riqueza de tener miradas y pensamientos distintos sobre un mismo tema. Y en nuestra organización eso es algo que lo tomamos ya como algo del día a día. Solo para comentarles, en nuestro caso vamos 3 días presenciales y 2 días son híbridos para la gente que hace back office. Cuando vamos presencial vamos todos, es decir, no se divide una parte de la organización que va y otra que no va, justamente porque creemos que los problemas que enfrentamos hoy en día son complejos y requieren de la opinión de varias personas que representan varios expertise o varias áreas. Entonces, quería agregar ese componente adicional de lo rico y lo interesante que es ir haciendo estas pruebas, estos testeos, teniendo estas diferentes miradas que se complementan y que agregan valor para un resultado más poderoso. Excelente, Luis. Ahora entonces lo que estás comentando es que actualmente para todas las personas que trabajan en back, independientemente de las áreas, solo para back, ¿no? Centrándonos en back, están trabajando 3 días en oficina y 2 días remoto. ¿Es así? Correcto. Ese es nuestro Ujú, modelo estándar, si queremos verlo así. Y bueno, lo ujú. que va sucediendo naturalmente es, en ocasiones hay necesidad, por ejemplo, de reunirnos en un día martes, que es un día en el que hacemos home office, pero ya la gente se siente con la tranquilidad y la libertad de decir, nos reunimos en algún espacio que sea la oficina, en alguna sala, o nos reunimos en otro lugar que no necesariamente es la oficina, u otra oficina como una pequeña que tenemos en Torre Alas. Entonces, creo que van surgiendo cosas naturales bastante interesantes de cómo la gente se va organizando y no se fija necesariamente a una estructura rígida, sino que comprende el espíritu de lo que estamos buscando, ¿no? Y es que justamente seamos productivos desde el lugar en el que nos encontremos, con las necesidades que tengamos, etcétera. Entonces, creo que son experiencias que se van potenciando día a día. Perfecto. Hay un tema que me los comentan mucho y que de pronto quisiera transmitírselos para ver si ustedes no lo han tenido y por ahí cómo lo manejaron también, ¿sí? Como una historia capaz que de éxito. Y es que dicen el temor que a veces tienen los líderes de decir, bueno, en esos días que la gente está en casa, de pronto no está trabajando, ¿no? O cómo lo controlamos desde casa. ¿Cómo se han topado ustedes con esa situación? No sé si se han topado con ellos, si en algunos casos surgió alguien que tenía como ese temor de que la gente en casa no sea tan productivo y cómo lograron que más bien estos formatos y esta flexibilidad laboral les aporte en el rendimiento de sus equipos. ¿Rey Yuri o Yo, Sofía? ¿Sofía? sí, puedo adelantarme a Yuri un ratito. Claro, y de- Yo lo que pienso es que, bueno, la productividad no es una preocupación solo del híbrido. Yo creo que la productividad viene como una preocupación histórica, ¿no es cierto? Creo que lo que resalta en Tigo es que somos sumamente enfocados a resultados. Y todos en la organización tienen objetivos, proyectos, KPIs. Es muy difícil pasar por debajo del radar sin que alguien se dé cuenta eventualmente, digamos, ¿no? Entonces, no creemos tanto para nada de estar encima de qué estás haciendo cada hora del día, ni en la oficina, ni en la casa, pero salta fácilmente si es que alguien no está, porque no aparece en las reuniones, no entrega los resultados, el informe, el reporte que se requiere porque estamos muy engranados dentro de la organización y eso nos ayuda. Y luego está el liderazgo también, es decir, se necesita la madurez de los líderes que entre sus funciones tiene esta supervisión y ir monitoreando de forma sana, sobre todo enfocado en los resultados nuevamente, ¿no? Gracias. Ahí Yuri quiere acotar algo. Sí, por ahí Por favor. complementando, a mí que me toca estar en el front con todo un equipo, ¿no? Por supuesto, lo que dice Sofi es el pilar fundamental, digamos, ¿no? Porque primero hay que entender qué es productividad y qué esperamos o qué entendemos por productividad. Productividad, por ejemplo, para nosotros no es el cúmulo de horas sentado o el cúmulo de horas que vas a la oficina.
El hecho de que estés sentado en tu escritorio todos de 8 a 5, por ahí no significa que seas productivo. Entonces, la capacidad de medir es muy importante, ¿no? Nuestro negocio es de segundos, imagínense, una llamada, una conexión. Entonces, nuestro negocio de segundos también nos obliga a poder medir constantemente a los equipos, ¿no? Y añadiría un factor más que es muy importante y lo has mencionado al principio, ¿no? Porque realmente somos súper productivos. Si analizamos desde que pasamos del horario discontinuo a hoy, a ser híbridos, en su momento estar todos en casa, la productividad no bajó. Más bien en muchos casos se incrementó y en distintas áreas. Y eso tiene que ver con un componente que, como te digo, lo mencionabas al principio, el compromiso de la gente. 9 de 10 personas está comprometida con lo que hacen, ¿no? Y ahí también es muy importante entender cuál es mi aporte a la compañía. O sea, cuál es mi función y por qué es tan importante. Y ahí, por ahí te doy un ejemplo que lo vivimos todos los días. Tenemos equipos que tienen que estar monitoreando nuestra red de fibra óptica y 24/7, 365 días del año, ¿no? Pero ellos entienden que el hecho de nuestro propósito como compañía es conectar a las empresas, a las personas, a las comunidades, y cuando se corta el Internet, es un problema para todos, ¿no? Entonces, el hecho de saber y entender que mi función, mi rol, es estar monitoreando la red. Obviamente no vas a trabajar 24 horas, trabajas en turnos y todo lo demás, pero saber qué importante es mi trabajo y cómo aporto a la sociedad, cómo aporto al país, genera ese compromiso y es algo que también trabajamos fuertemente en la compañía. Y yo agregaría, ahí acotando a lo que menciona Yuri, que hay valores transversales en la compañía, ¿no? Que están muy relacionados con esto. Yo diría que el respeto es uno de esos valores que considero que es fundamental, porque el estar presente en una reunión a tiempo o el poder llegar con mi entregable en el momento adecuado, finalmente termina siendo el valorar el tiempo del resto que está esperando ese entregable, etcétera, ¿no? Y por supuesto también la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de que si te ha sido brindado o otorgado este beneficio de la flexibilidad de poder manejar tu tiempo, el poder mantenerlo a lo largo del tiempo depende de que lo usemos de la mejor manera posible, ¿no? Honrar nuestro horario de trabajo, nuestras horas productivas de la mejor manera. Por supuesto que todos vamos entendiendo cómo hacerlo de la mejor forma para que ese modelo híbrido sea también de beneficio para la persona, ¿no? Que pueda de pronto levantarse, ir por un cafecito y seguir con su jornada laboral, etcétera, ¿no? O hacer algún tema relacionado con la familia, como por ahí ir a traer algún hijo al colegio o lo que sea. Eh, Creo que está en esos valores de la responsabilidad, del respeto, mucho de lo que al final se termina viendo en el día a día. Excelente. Ahora me surge una consulta y es cómo pasamos de estas buenas intenciones a asegurarnos la ejecución de esa flexibilidad. De pronto me encantaría saber si tienen alguna política que esté escrita y cómo implementamos esta flexibilidad, cómo cuidamos de que los líderes tengan esta manera de implementar esa flexibilidad en sus equipos, entendiendo que flexibilidad no solamente estamos hablando de esta condición de horario, sino que va muchísimo más allá y tiene que ver con justamente lo que acaba de comentar Luis. O sea, cómo respetamos a la gente y entendemos que pueden tener otras necesidades y que ahí tenemos que también flexibilizarnos, porque cuando la organización lo necesita, le pedimos al colaborador que se quede unas horas adicionales y queremos que quieran quedarse, pero cuando ellos necesitan de su tiempo, pues también esperan que la organización ceda un poco para que ellos puedan atender temas importantes. Entonces, ¿cómo ustedes logran asegurarse de esto? Y Sofi, si nos Eh, puedes ayudar. Claro. Bueno, por supuesto que hay una parte más formal que se puede, o sea, que tenemos hoy, tanto en el modelo de trabajo como otras cosas, como temas de compensación, de horas. O sea, hay muchas cosas que se implementan a nivel formal, digamos, y políticas internas, pero nada de eso
funciona realmente si no hay una visión y una convicción clarísima desde el top management. O sea, creo que, ¿y por qué? Porque tiene que ver con cultura. Y ¿no? La sangre Tigo de la que hablamos nosotros es nuestra cultura. Y no hay cómo funciona la cultura si no hay una visión clarísima, y mucho menos un cambio de cultura, si no hay una clarísima visión, convicción y seguimiento del top management. Son finalmente los que van moldeando y poniendo, ¿no? el tone at the top. Es decir, ¿qué está permitido? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué tipo de liderazgos aceptamos? ¿Qué tipo de liderazgos no aceptamos? Todo eso va moldeándose de arriba para abajo. Es así como debe funcionar. Entonces, creo que es súper importante que estés muy compartida la visión y una convicción absoluta. Y luego está, por supuesto, nuestras pulsaciones que llamamos nosotros dentro de la sangre, digo, que describen, ¿no? Los comportamientos, de qué consideramos, tenemos nuestro manifiesto, digamos, de qué consideramos que es lo correcto y lo incorrecto dentro de nuestra cultura, pero eso se vive en el día a día a través de la gente, y entonces todos tienen que estar alineados a esa misma visión. Me encantó esto de Sofía del manifiesto, así que contanos un poquito más cómo funciona, porque me imagino que los que están presentes desean conocer cómo se establece el manifiesto, cómo se comparte o se socializa. Eh, no es una tarea de un día, eso te puedo asegurar. El manifiesto con las pulsaciones nació hace varios años ya con toda la idea de sangre Tigo, no solo a nivel local, sino es realmente el ADN de nuestra organización. Y, y comenzó también, en su momento fue lanzado por el CEO global y todos sus EVPs a nivel global. Por eso digo, no funciona si es que no es de esa forma. Y luego fue bajando a las operaciones y durante muchos años, y luego retomamos cada cierto tiempo, hay talleres de sangre Tigo donde hablamos sobre la cultura, cómo somos, la forma, ¿no? Hay muchos que dicen, no, es que es la forma Tigo de hacerlo. Sí, pues es la forma Tigo de hacerlo justamente porque es la sangre Tigo que nos marca cómo funciona nuestra organización y la vamos moldeando y ir viendo que todo el mundo esté más o menos dentro de ese margen. Y en realidad, cuando la cultura es muy fuerte, es casi como que la cultura misma se cuida, ¿no? Entonces se vuelve como un gatekeeper interno, y quien no entiende la cultura o no se adopta a la cultura nuestra, poco a poco pues queda relegado, ¿no es cierto? Por la misma organización, sin ninguna maldad, sino que no engrana, digamos, ¿no? Y está bien, a no toda la gente le gusta la cultura Tigo. Y está súper. El tema es que necesitamos que la gente esté con esa convicción dentro de nuestra organización. Entonces el manifiesto, pues está escrito en paredes, etcétera, pero en realidad cómo vivirlo es, bueno, hacemos talleres, hablamos mucho de la sangre Tigo y es como que un intangible de cómo son estos comportamientos, pero también está muy entrelazado en los procesos de recursos humanos, por ejemplo. Cuando hablamos de las competencias de liderazgo, está dentro, ¿no? Está pareado con esto. En el performance, en todo lo que es evaluación de desempeño, también tenemos estas competencias que se van evaluando. Y así a través de todos nuestros procesos para que puedas decir, pues no, o sea, sí está pegado o no está pegado a estos comportamientos que componen la sangre Tigo. Excelente. Ahora, ¿consideran por ahí, Yuri y Luis, que dentro de estos manifiestos y lo que forma parte de esta fuerte cultura Tigo, está inmerso estos temas de flexibilidad? O sea, sienten que, aunque no diga palabra flexibilidad, porque no lo sé si está así, pero sí lo pueden detectar que a través de esas pulsaciones y manifiestos, este tema de la flexibilidad ya forma parte de ese ADN. ¿Y cómo lo visualizan en su día a día? No sé, totalmente, ¿no? Como bien decía Sofi, Sangre Tigo no es de ahora, de hace mucho tiempo. También co-creamos, ¿no? Porque no fue que el Tom o nuestro CEO global dijo, vamos a hacer esto y vamos por este camino. Estuvimos ahí todo el top management viendo que realmente ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Porque definitivamente, también lo dijo Sofi, ¿no? La cultura se come la estrategia, como dice Peter Drucker, ¿no? Podemos traer la mejor estrategia del mundo, pero si la cultura no lo sigue, olvídate, no va a haber estrategia. Pero también sin estrategia
es muy difícil generar esa cultura y ese ADN. Y en esa línea, por ejemplo, el tema de tener muy claros nuestros objetivos, medirlos y estar constantemente comunicando. Por ejemplo, nosotros trimestralmente, Pablo, que es el CEO de Tigo Bolivia, está con todo el equipo viendo nuestros resultados, cómo va la estrategia, cómo va la cultura, hacia dónde vamos, y siempre vamos seteando. Ahí también somos flexibles, porque obviamente a veces las condiciones de mercado cambian, a veces cambia la oferta, cambian los productos, ¿no? Y si no estás constantemente con la gente, como bien dijo también Luis, comunicando, es muy difícil que te involucres y que haya compromiso. Entonces yo te diría que es un todo, pero todo parte de la cultura, teniendo una clara estrategia, teniendo objetivos también muy claros para que cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer. Y definitivamente después medirnos y ver cómo nos está yendo en conjunto. Pero también ser flexibles. Si las cosas, las condiciones nos exigen cambiar, lo vamos a hacer, pero co-creando, participando todos. Yo agregaría Buenísimo. a lo que ya comentan ya bastante bien Yuri y Sofi, que finalmente nuestra empresa tiene un fin último que va más allá de la tecnología y es mejorar la vida de las personas. Y esta filosofía de la empresa, por supuesto que aplica también para nuestro cliente interno, para nuestros colaboradores. Dentro de nuestras pulsaciones también tenemos un pulso que dice damos el 1000% por nuestros clientes y por supuesto que también hacemos ese paralelismo con el cliente interno, es decir, no se puede entregar o reflejar hacia afuera lo que no se vive dentro en casa, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de esto que sí, como tú dices, Aldana, hay una parte formal, o decía Sofi también una parte formal de tener algunas cosas bonitas en las paredes, etcétera, pero finalmente van calando en el día a día y bueno, a nosotros como líderes nos toca vivir esa cultura. De alguna manera, y seguramente comparte Yuri y Sofi conmigo, nos traemos algunas cosas bonitas de Tigo hacia el hogar y también obviamente de nuestros valores personales, familiares, tratamos de impregnarlos en la compañía con el criterio que ya tenemos de la organización, ¿no? De esa cultura que sabemos qué es lo que pregona y por qué existe, cuál es su razón de ser. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es esa parte formal que al final queda fría si realmente no la vivimos, no la creemos en el día a día, ¿no? Entonces, es una combinación, diría yo, de ambas y bueno, con el tiempo, por supuesto, va evolucionando, ¿no? Yo simplemente como anécdota les comento que las pulsaciones que ahora tenemos hace unos años, hace más tiempo en la compañía eran reglas de oro, se llamaban reglas de oro, y bueno, tenían otro espíritu para otro momento de la compañía, pero creo que Tigo siempre ha tenido esa parte de la cultura bastante viva, ¿no? El tratar de entender cómo reflejar ciertos valores o ciertos principios hacia adentro y creo que eso es lo que nosotros de alguna manera vamos percibiendo y nos vamos impregnando y como dice Sofi ya la misma cultura va tomando una vida propia y nos va dirigiendo en el criterio del día a día. Sí, Aldana, por ahí solo así súper concreto, tenemos otra Sí, claro. pulsación que es Somos un solo Tigo, por ejemplo, ¿no? Que es súper abarcativo, ¿no? Pero eso no hace que no solo miremos nuestra parcela, significa ir más allá de tu puesto, más allá de tu área, entender que el fin eh, común es el mayor fin, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cosas que son abarcativas, pero que nos lleva a alinear y decir, somos un solo Tigo, por tanto necesitamos, ¿no? A veces esa hora extra, otras veces entender que se va, pero, o sea, ¿no? Porque todos nos apoyamos entre todos. Entonces, yo creo que eso es como un ejemplo de cómo algo concreto o escrito en la pared luego se vuelve como un abstracto, digamos, en las conductas dentro de la organización. Excelente, Sofía. Quisiera hacer una rondita antes de entrar a la sesión de preguntas que veo que también ahí han comenzado a compartir nuestro amigo Pablo con una
una pregunta inicial, pero me encantaría que puedan darnos algunos consejos o algún consejo sobre cómo podemos implementar estas políticas de flexibilidad o qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de establecer esas políticas o iniciar este trabajo con los líderes de la organización, con los colaboradores. ¿Qué podrían recomendar a tomar en cuenta? No, si gustan, empiezo yo rápidamente. Bueno, yo diría que por ahí un poco repetitivo, pero creemos que ha sido muy determinante el darnos el tiempo de probar alternativas, testear, aprender de lo que salió bien o no salió bien, con este ejemplo que yo les comentaba de estos grupos control, ¿no? De 30, 35 personas en nuestro caso, por supuesto, cada organización lo implementará según su condición, pero testear, aprender y luego escalar la mejor solución y si esa solución al escalarse tiene algún espacio de mejora, pues simplemente seguir dando los pasos y no tomar el modelo o la determinación del momento como completamente definitiva. Creemos que a nosotros nos ha beneficiado mucho ese pensamiento un poco más líquido de no dejar las cosas tan rayadas, tan escritas en piedra, sino darnos el espacio de evaluar cada cierto tiempo, sin que esto sea excesivo, pero ir evaluando cada cierto tiempo y mejorándolo. Muchas gracias, Luis. Yuri, ¿quisieras dar tu sugerencia? Perfecto. Yo lo que les podría decir, además, seguro que compartimos con Sofi, Luis y todo el equipo, es abrazar el cambio. Abrazar el cambio creo que es muy importante. Nuevamente, no solo desde el punto de vista laboral, sino desde N aspectos, desde cómo saco un producto, desde cómo saco una nueva promoción, un cambio. Creo que abrazar el cambio es importante y sin tener miedo al error, ¿no? Vamos a equivocar. Creo que por eso lo importante es que sea controlado, sea rápido y sea barato. Entonces, cuando haces pilotos con grupos pequeños y empiezas a testear, va a ser mucho más fácil, pero creo que es muy importante. El COVID nos los ha demostrado, las condiciones globales, mundiales, la crisis nos ayuda, nos enseña, mejor dicho, a abrazar el cambio y tenemos que aprender a cambiar, ¿no? Creo que parte de eso también tiene que ver con la seguridad psicológica, ¿no? Que los equipos sean maduros, sean robustos, sepan que tienen un liderazgo que los va a apoyar, pero ante todo, abracemos el cambio y nuevamente, no le tengamos miedo a equivocarnos. Gracias, Yuri. Sofía. Bien, yo creo que mi principal consejo es ¿por qué hacemos las cosas? Yo creo que hay que evaluar, o sea, ¿por qué buscamos esa flexibilidad? ¿Cuál es la necesidad que queremos cubrir con esa flexibilidad? En nuestro caso, necesitábamos mantenernos vigente a nivel de talento, con un beneficio atractivo para atraer el mejor talento. También teníamos, por supuesto, nuestro mandato que hablaba Luis, de realmente mejorar la vida de nuestra gente, de nuestra sociedad, etcétera. Y creemos que esto da mucha calidad de vida, la flexibilidad en general, no solo el modelo de trabajo. Pero creo que hay que pensar qué es lo que queremos lograr con esto, porque por supuesto que da miedo soltar un poco. Flexibilidad significa soltar un poco, ¿no es cierto? Y generar mucha confianza. Y entonces tienes que tener muy claro cuáles son las ganancias de ese soltar. Y creo que tienes que tenerlo trazado, porque lo que necesitas realmente es al grupo convencido de que esto es por una razón súper válida para la organización. Si no, si es un tema de moda o es algo como que suena bonito y no, se vuelve muy efímero, se vuelve, no se mantiene en el tiempo. Entonces creo que es súper importante el por qué y luego la convicción a través de ese por qué. Y ahí me surge una última reflexión. ¿Por qué consideran entonces que de pronto la flexibilidad sí les ha aportado a temas de productividad? Porque me parece que en toda la conversación que hemos tenido, ustedes notan de que sí efectivamente aporta a la productividad. Así, sí, sí nos pueden comentar ¿Puedo yo rapidito. continuar ahí? Sí, dale. Yo tengo un dicho que tengo hace mucho tiempo y a veces hay gente que me ha escuchado en otros foros o en la oficina misma, digo,
tanto como, o sea, medir Great Place to Work, tener un buen ambiente de trabajo, suena súper lindo, pero en realidad nunca es porque seamos los buenos muchachos, es decir, no es porque sea muy bonito tenerlo, siempre ha pasado por la productividad y la flexibilidad no es la excepción de eso, digamos. Realmente nuestra convicción genuina es que gente que está feliz en su trabajo, que le gusta lo que hace, que se siente valorado, que siente que tiene buenos beneficios, que siente que el intercambio entre el empleador y el empleado es valioso, es justo, es la más productiva. Eso los lleva a productividad. Eso luego se refleja en ese compromiso que ves en los números, pero es que eso es productividad. Es lo que tú necesitas en tu negocio. Es gente productiva. Entonces, es un tema de convicción. Realmente creemos que mejores lugares para trabajar son más productivos. Y nosotros lo hacemos en parte a través de la flexibilidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Queremos entonces dar paso para algunas preguntas. A Ignacio, si nos podés facilitar. Parece que sí tenemos ya una. Sí, Aldana, ahí Pablo pregunta, ¿cómo en Tigo adaptaron su infraestructura para las jornadas presenciales? Bueno, la verdad, seguimos en ello. Como dice Luis, el cambio constante y las mejoras continuas es parte de nuestra vida. Fue un súper desafío, eso sí quiero aclarar, porque como dice Luis, la idea nunca fue que unas áreas vayan unos días, otras áreas otros días, sino que realmente vayamos todos juntos los mismos días. Y eso fue un súper desafío. Una parte fue justamente ver cómo estaba nuestra distribución y teníamos el call center que estaba en una de nuestras oficinas principales, se movió a 100% remoto durante la pandemia y hasta el día de hoy siguen 100% remoto. Entonces, eso, por supuesto, nos ayudó a habilitar cierto espacio. Pero la verdad, seguimos ahorita, justo estamos iniciando algunas modificaciones y obras civiles pequeñas dentro de las oficinas. También la verdad es que tuvimos que empezar a recontar dónde estaba todo el mundo, porque la pandemia nos hizo, o sea, no fue pues corta, entonces sucedió mucho durante la pandemia y tuvimos que eh, y eso tal vez es un ejercicio importante hacer, de pensar en todas las oficinas que teníamos, ¿no? En redistribuir y entender cómo funciona mejor, dónde, qué gente, de acuerdo a todos los espacios que teníamos a través de oficinas comerciales y las no comerciales de back office. Eh, Así que esa fue más que nada la adaptación. Fue más desafiante al principio porque teníamos que mantener distancia, entonces era como que un escritorio sí, el otro no, lo cual nos reducía muchísimo los espacios. Hoy es mucho más viable, pero sigue siendo un desafío. Y yo puedo decirle, si en mis primeros años manejé un poco de servicios generales y hoy en día lo veo un poco de lejos y es que casi nunca paramos obras en Tigo. Siempre hay como que bajemos esta pared, ampliemos esta oficina, volvámoslo sala. Se han multiplicado las salas y también hemos utilizado muchos espacios que antes tradicionalmente no se usaban. Entonces, por ejemplo, la cafetería se vuelve en las horas que no es para comer, son salas vivas, o sea, es lo que decía Luis o Yuri, que se reúne la gente espontáneamente y dice, bueno, vayamos a la cafetería a tener la reunión y todos estos espacios, incluidos espacios en el jardín, o sea, la gente se va buscando un poco y se han como que multiplicado los espacios productivos dentro de las oficinas. Yo agrego ahí un poquito de las cosas que suceden en el día a día, ¿no? Más que adaptar físicamente, creo que hay mucho también de cómo hacer el mejor aprovechamiento de lo que ya tenemos. Como Ahí se cortó, ¿no? Lo Sí, perdimos, Sí, lo lo perdimos. perdimos a Luis. Ya vuelve seguramente. la Sí. recupera. Ahora vuelve. Bien. Yuri, ¿quisieras agregar algo sobre el tema de infraestructura? Sí, mira, la pandemia también, ¿no? No es que la pandemia sea el origen de todo, ¿no? Ni el fin de todo, pero nosotros también lo vemos con nuestros clientes, por ejemplo, en el sector, en el área donde estoy, que manejamos empresas, ¿no? Y en el mundo también lo vamos viendo, cada día los activos fijos
más bien, en vez de ser un beneficio, es un problema. Desde los costos ocultos que representan, y Sofía decía, estamos constantemente construyendo mantenimiento, miles de aspectos, y creo que el tema de los coworks, el tema de la flexibilidad, ¿no? Es más, antes de pandemia, simplemente ahí como anécdota, cuando nos trasladamos con el equipo a ALAC, a nuestra oficina corporativa, eh, pasamos también a un modelo súper flexible de nadie tiene un lugar específico de trabajo. Cuando llegues, si quieres trabajar en la cafetería, trabajas en la cafetería. Si quieres trabajar abajo, abajo. Si quieres en una oficina, si quieres una sala, en una sala. ¿No? Obviamente, por supuesto, le das todas las herramientas para que tenga movilidad en su trabajo. Pero la gente lo tomó. Al principio cuesta, porque obviamente, no sé, tengo la foto de mi familia acá, tengo mis cosas, tengo mi credencia, tuvimos que hacer todo un change management con el equipo, pero el hecho de saber que puedo llegar y me voy a la cafetería a trabajar, porque quiero tomarme un café, o quiero estar en una sala, o quiero estar en una oficina, porque tengo que estar muy concentrado en mi propuesta comercial, creo que también te ayuda y eso nos tiene que hacer repensar en la infraestructura, ¿no? Todo lo que es fijo, inamovible, hoy por hoy, más bien yo creo que es una gran limitante, en la medida que también tu infraestructura te permita, oye, mira, trabajemos donde tú te sientas cómodo, como bien decía Sofía, oye, te sientes cómodo en la café, en el jardín, tenemos gente que le gusta trabajar en el jardín cuando llega, por ahí el día está soleado y quiere trabajar en el jardín y está en el jardín, digamos, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con esa flexibilidad. Excelente, muchas gracias. Ignacio, tenemos otras preguntitas, así que me encantaría que la podemos facilitar. Sí, sí, tenemos varias preguntas en el chat. Me voy a tomar la libertad de reformular una que hizo Cecilia, que me parece bastante interesante, que tiene que ver con las tendencias. Ahora mucho se comparte esto de la flexibilidad en términos de la modalidad de trabajo, hablando de híbrido remoto, como un beneficio. Y Cecilia pregunta si la gente que trabaja en el front tiene algún beneficio como para compensar esto, que quizás pueda generar incomodidades, ¿no? De que ellos no tienen la posibilidad de trabajar de manera híbrida o remota. Y yo puedo contestar esto. Yo creo que para empezar hay que entender el frontline, que no es tan homogéneo como uno piensa, ¿no? Tienes gente que está en tiendas, que sí es 100% presencial. Tienes los ejecutivos de ventas o los equipos de ventas, que si bien están en oficinas ciertas horas, luego salen a la calle y están, digamos, ¿no? En su itinerario de cosas que tienen que hacer, eh, que es una forma también de flexibilidad. Y luego está el call center, que es 100% remoto dentro de eso, ¿no? Entonces, me imagino que Cecilia se refiere un poco más al grupo que sí va presencialmente, digamos, a las oficinas dentro del frontline. Eh, no fue un tema fácil cuando empezamos a hablar del retorno a oficinas. Una de las cosas que hablamos de retorno, pero en realidad muchos retornaron muchísimo antes, ¿no? O sea, el frontline estuvo al frente y lo primero que hay que hacer es dar un reconocimiento a toda esa gente que estuvo al frente, ¿no? Casi inmediatamente después, o sea, al principio de la pandemia tuvimos que seguir con niveles de atención importantes. Entonces, primero eso. Pero luego volvemos nuevamente a la naturaleza de los cargos. Entonces, cargos como por ejemplo los de oficina, oficinas comerciales, terminan sus turnos y termina su trabajo, ¿no? Entonces, en el back office, si bien puede que estés en casa, pero a veces, más todavía que en back office se trabaja mucho con las otras operaciones, con global, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces tu almuerzo lo comes ¿no? Ahí donde estás, o tienes que mover tu almuerzo a mucho más tarde porque, ¿no? Tienes ciertas reuniones entre medio, muchas veces se te alargan. Tenemos personas que atienden con países de Centroamérica, donde están nuestras operaciones hermanas, que tienen 2 horas de diferencia. Entonces, creo que hay que entender un poco los beneficios y qué ganas y pierdes en cada uno de los las distintas funciones, digamos, ¿no? Y mirarlo desde esa perspectiva. Y luego, obviamente, hay muchos beneficios flexibles que son transversales a la compañía. Es decir, tenemos días TIBO, donde
por si tienes contratiempos, por ejemplo, como desastres naturales, como defensas de tesis, ¿no? Hay una serie de días donde tú puedes pedir y tienes ese tipo de beneficios un poco más flexibles que acompañan esto que hablábamos, ¿no? De entender también que la vida de nuestros colaboradores tiene una parte súper personal y que tiene que atenderse para estar bien en lo laboral, digamos, ¿no? Entonces creo que es importante entender cada función desde los pros y contras, las realidades distintas y las necesidades distintas que los caracteriza, digamos, ¿no? Yo añadiría un punto más que también es muy importante hablando del frontline, ¿no? Y tiene que ver también claramente con el tema de compensación. El frontline tiene dentro de su compensación una porción importante fija, pero otra también muy importante variable. Y esa parte, no solamente la parte variable, sino hacemos miles de cosas internamente para dar esa extra milla, siempre tratando también cumplir con nuestros objetivos y resultados, porque si no, las empresas estamos hechas para eso, ¿no? Y el hecho de que tengas dentro de tu compensación, tengas una parte variable, hace que el frontline esté fuera y esté 24/7 a veces, ¿no? Generando negocios y trayendo negocios para beneficio de la compañía y de ellos también, ¿no? Para ser totalmente transparentes y honestos. Muchas gracias, Yuri. Sí, hay una pregunta más, Ignacio. Tenemos todavía un minutito, 2 minutitos para poder cerrar. De pronto, una pregunta adicional. Sí, muchas gracias, Sofía y Yuri, por sus respuestas, la verdad, clarísimo. Ahí Marta repregunta, haciendo referencia a algo que mencionaba Sofía. Dice, Sofía habló de que tienen o crean espacios para conversar de su cultura. ¿Cómo desarrollan estos espacios? Y a ver, algunos de esos espacios, uno que fue muy genérico y muy fuerte, sobre todo al principio del lanzamiento de Sangre Tigo, eran talleres. Teníamos talleres y el 100% de la compañía pasaba por los talleres, por grupos. Se formó un grupo, digamos, se hizo un train de trainers. Se entrenó un grupo de 30 personas muy representativas de la cultura nuestra, que luego replicaba estos talleres a lo largo de casi 2 años se ha trabajado esto. Y durante 8 horas, bueno, no solo se presentaba cuáles eran esas pulsaciones, cómo se vivía, cómo identificabas tú qué es Sangre Tigo, qué no. Y todo esto, talleres eran, no sé, pues alrededor de 25 a 30 personas y eran interáreas. Entonces, la riqueza de eso era la discusión, ¿no es cierto?, de cómo se vive esto de Sangre Tigo en un área respecto a otra. Y eso se fue dando durante los 2. Esa es una forma, digamos, más formal de transmitir la cultura, que funcionó muy bien y que hoy ha tomado otro formato y evidentemente ya la mayoría está ya evangelizada, digamos, dentro de lo que es Sangre Tigo y ya hacemos nada más refuerzos. Pero como les digo, o sea, como está muy entrelazado en nuestros procesos, por ejemplo, desde el año pasado que venimos ya trabajando en lo que son las competencias de liderazgo Sangre Tigo. ¿Sí? Entonces ahí también hemos hecho lanzamientos, hemos tenido o sea, conversatorios, por ejemplo, entre Pablo y conmigo sobre cuáles son esas competencias, cómo luce ese líder Sangre Tigo. Hemos bajado muchos entrenamientos y luego en cada momento que tenemos de evaluación de talento, de performance, siempre se retoma esto y se vuelve a hablar que ese es tu marco de referencia en este caso, liderazgo Sangre Tigo, digamos, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se hacen y que se van reforzando. Está muy presente Sangre Tigo en la organización, digamos, ¿no? Yo agrego ahí brevemente, Sofi, que como decíamos antes, es muy importante que de la cabeza se viva este mensaje. Nosotros tenemos unos espacios que se llaman town halls, donde el CEO del grupo nos comenta las principales temáticas del negocio, ¿no? En la región.
Y una de las temáticas que ha sido constante ha sido la parte de cultura y sangre tigo, ¿no? Que localmente se replica y que hay otros espacios, como menciona Sofi, como más distendidos, como, no sé, organizamos a veces desayunos interáreas para poder hablar sobre temas de estrategia del día a día, pero también se tocan temas de cultura y del diario vivir. Entonces, creo que es muy importante el liderazgo y que tome un rol activo y no solamente quede en un programa formal. Muchísimas gracias, Sofía, Luis, la verdad, súper interesante. Aprovecho que estamos con, como con las respuestas bastante asertivas y breves para hacer la última pregunta. Acá Andrea pregunta, ¿cómo hacen con los requisitos del Ministerio de Trabajo respecto al control de asistencia? Ella entiende que el ministerio exige un registro y nada, ¿cómo lo hacen de manera híbrida o remota? Bueno, o sea, la verdad es que trabajamos mucho con listas de, o sea, el login, digamos, ¿no? Em, pero no tenemos realmente esas listas de asistencia, no es normalmente un referente que utilizamos. Sí, en ciertas sucursales, en ciertos niveles sí se utilizan, eh, pero hay gran parte que no. Entonces, eh, nosotros en realidad trabajamos mucho sobre esos objetivos, digamos, ¿no? De si estás cumpliendo las funciones de tu cargo y lo que se requiere, más que la firma. Pero sí, es cierto, en ciertos niveles sí se toma el registro, digamos, en cuaderno, ¿no? Porque eso es lo que exige el ministerio, eh, de firma presencial, digamos, ¿no? Pero suele ser normalmente en justamente los grupos que donde se requiere la presencialidad 100%. Hoy también el ministerio tiene normativa, ¿no? Sobre teletrabajo y tiene ahí unas políticas que surgieron justamente en la pandemia, eh, que todavía siguen medianamente vigentes, ¿no? Con algunas excepciones. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la participación de todos con las preguntas. Agradecer a todos los que nos han acompañado, pero también y especialmente agradecer a Sofía, Yuri y a Luis por destinar este espacio, por compartir abiertamente lo que hacen. Es así como vamos sumando, es así como vamos construyendo. Gracias por ese nivel de apertura, por contarnos a detalle lo que están realizando, el impacto que tiene la flexibilidad en su negocio, todo lo que han venido trabajando para generar esa cultura tan fuerte, esa sangre tigo que se siente, no solamente se siente cuando nosotros los evaluamos y podemos reconocer de cerca esos resultados y lo bien que se siente los que viven en esa familia, sino también hacia afuera. Así que muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que están logrando. Gracias a los que nos han acompañado, felices. Vamos a seguir invitándolos a espacios como estos para seguir construyendo juntos una mejor sociedad a partir de la construcción de mejores lugares para trabajar para todos. Así que muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, un gusto compartir y conversar. Adiós. Gracias, Gracias, chao, Aldana. chao. Chao, chao. Gracias. Gracias por